América. Tenemos con nosotros a Ron Aledo. Ron Aledo es oficial retirado del ejército estadounidense, contratista de la CIA, oficial de inteligencia y operaciones de la Joint General Staff del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y asesor de inteligencia de la Policía Nacional Afgana. Ron, bienvenido, buenos días, buenas tardes. Hola, encantado de estar aquí contigo. Entiendo que has podido escuchar esas palabras de Putin, que hemos escuchado aquí en Negocios varias veces ya esta mañana. ¿Crees que vamos camino de una escalada después del discurso de Putin abriendo la puerta a que les habían preparado, ha dicho textualmente, les habían preparado una entrada en el lado ucraniano para cruzar? ¿Crees que estamos a las puertas de la escalada? Si se confirma que este ataque fue preparado o organizado por SBU ucraniano, por la agencia de inteligencia ucraniana, si las pruebas prueban eso, la evidencia prueba que ese es el origen de este ataque, pues obviamente Putin responderá de una manera terrible contra Ucrania. Hay que recordar que el SBU ya ha hecho bastante terrorismo como tal en Rusia. Mataron a la hija de Alexander Dugin hace un año y pico atrás con un coche bomba, pusieron explosivos en su coche y la mataron a una chica de, me parece, 30 años que tenía, la hija del filósofo Alexander Dugin. También pusieron una bomba hace un año y pico atrás en San Petersburgo y en un restaurante y mataron a un famoso youtuber ruso que se dedicaba a cubrir la guerra en su canal de YouTube y pusieron una bomba, lo mataron a él y a varias personas más en un restaurante en San Petersburgo. O sea que es posible que haya sido el SBU ucraniano y si se confirma, creo que vamos hacia una gran escalada, claro que sí. Una fotografía además, Ron, en la que sí que tenemos la atribución por parte del Estado Islámico, de la organización yihadista, de ese atentado. Pero ¿por qué crees que Putin ha descartado recoger la autoría de Estado Islámico en su discurso? Es que no le ha mencionado directamente. Como te estaba diciendo mientras estabas conectándote, no los nombra, pero en su lugar sí dice que han hecho ese camino hacia la frontera ucraniana. ¿Por qué no asume la autoría de quien ha asumido la autoría? Bueno, todas las hipótesis, cuando se hace un acto terrorista, todas las hipótesis están abiertas. Ninguna es la hipótesis final o la hipótesis central hasta que no se termine la investigación preliminar. O sea que sí, es posible que haya sido el Estado Islámico, es posible que haya sido alguno de los grupos yihadistas del Cáucaso, de Dagestán, de Chechnya, algún checheno, es posible. Pero también hay que tener en cuenta que los ataques de falsa bandera pueden ser posibles. Es posible que haya sido el SBU ucraniano y que estén tratando de plantar una falsa bandera para culpar a algún grupo musulmán islamista de Chechnya, como algún grupo islamista de Dagestán. Es posible que esta cuestión del Estado Islámico, de Daesh, también sea parte de la operación de falsa bandera para desviar la atención del que posiblemente sea el culpable verdadero, que posiblemente en este caso tiene la pinta de ser el SBU de Ucrania, el SBU, la agencia de inteligencia ucraniana. Ahora mismo todas las hipótesis están sobre la mesa. Habrá que interrogar a los terroristas, habrá que ver la ruta, las armas, habrá que ver todo lo que se pueda, cómo entraron al país, de dónde entraron. Habrá que hacer una reconstrucción de los últimos 3, 4, 5 días de los terroristas para tratar de investigar todo lo que se pueda de quién los ayudó, quién los organizó para hacer este ataque. Yo creo que los próximos 72 horas van a ser claves para saber quién de verdad fue el que hizo este ataque. Dices la opción de falsa bandera, que aquí en el chat de YouTube, por ejemplo, sí que nos ha dicho varios de los que nos están siguiendo, pero ¿cómo hacer una opción de falsa bandera o un atentado de falsa bandera asumiendo Estado Islámico? ¿Crees que podría no ser el Estado Islámico quien ha asumido esa autoría? De nuevo, es posible que haya sido el Estado Islámico. Ahora, hay que entender Pudiera cómo ser, entiendo. funciona el Estado Islámico. El Estado Islámico ya no es una fuerza central como la que conocemos nosotros del año 2015 en Siria, ni en el oeste de Irak. Ya ese Estado Islámico árabe regional ya no existe.
lo que está sucediendo hoy día es que cualquier grupo en cualquier sitio, cualquier yihadista de África, de Asia, del Cáucaso, se autodeclara inmediatamente el Estado Islámico. Esa es la tendencia por los últimos años. Yo soy un grupo terrorista del Cáucaso y de momento digo, yo soy el Estado Islámico, me autodeclaro Estado Islámico. O soy un grupo terrorista de Uzbekistán, soy el Estado Islámico. O soy un grupo terrorista de Nigeria, y digo, soy el Estado Islámico. Eso es lo que ha pasado durante los últimos años, que grupos independientes se han autodeclarado, autobautizado Estado Islámico. Y en este caso es posible que un grupo terrorista del Cáucaso, de Dagestán, de Chechnya, algún checheno se haya autodeclarado Estado Islámico. Esa hipótesis está sobre la mesa. Pero si es verdad que fue el SBU ucraniano y un ataque de falsa bandera, lo que ellos van a hacer es que van a contratar a gente del Cáucaso. Van a contratar no a ucranianos, pero van a contratar a gente del sur de Rusia, de Vladikavkaz, de Dagestán, de Chechnya. Les van a pagar, los van a entrenar y van a dejar allí todas las huellas falsas para que culpen al Estado Islámico. Viva Alá, yihad, libertad para Chechnya, libertad para Dagestán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad eso, así como funciona la falsa bandera, tú dejas todas las huellas digitales falsas que incriminan a otro grupo, pero en realidad es otro grupo diferente que en realidad cumple el ataque, quien lleva a cabo el ataque. De nuevo, las 72 horas próximas van a ser claves para ver la investigación, quién de verdad tiene la autoría de este grupo. Lo que pasa es que el lío es descomunal, ¿no? Porque si la conclusión final de Rusia es que procedían de Ucrania, si la conclusión final y Occidente entiende que Estado Islámico ha asumido la autoría, puede llevar a un choque otra vez en el sentido en el que digan, es que ustedes le están diciendo que son esto y aún no se dice que no. Es decir, explicar la falsa bandera a Occidente, no porque no lo conozcan, pero puede ser complicado en este entorno porque quizá una parte del discurso ayer, ¿no? Cuando se condenaba de aquella manera por parte de Occidente el atentado en Moscú, venía precisamente porque se había eliminado la figura de Ucrania. Porque si llega a la conclusión Rusia de que es Ucrania quien estuviera detrás después de acabar esa investigación, va a tener que jugar también con esa perspectiva de que hay alguien que ha asumido la autoría, con lo que va a ser más difícil o va a ser más complicado que Occidente entienda la posición de Rusia, ¿no? Si esto fue una falsa bandera, no lo sabemos todavía. Perdona que te insista en ese tema, Ron. Todas las hipótesis están sobre la mesa. Pero si se determina si Rusia, el FSB ruso, que es el cuerpo de seguridad ruso de inteligencia interna, puede descubrir con la evidencia y tras la interrogación de los terroristas que fue en realidad Ucrania quien está detrás de este ataque, precisamente esa podría ser hipotéticamente la trampa que le han tendido a Rusia, porque Rusia va a obviamente atacar de una manera brutal, salvaje, al ejército ucraniano, al SBU ucraniano, los puestos de mando en Ucrania, los va a destruir todo, obviamente con misiles hipersónicos, y entonces Estados Unidos va a decir, y Francia y Macron, ven qué salvaje qué criminal y malo es Putin. Le dijimos que fue el Estado Islámico, le dijimos que Ucrania es inocente y aún así el muy malo, malvadísimo de Putin atacó a la pobre Ucrania. Tenemos que ir a defender a Ucrania, tenemos que mandar 60.000 soldados franceses al lado occidental de Ucrania a defender a los pobres ucranianos, porque miren qué salvaje, bruto es Putin, que le dijimos que fue el Estado Islámico, que Ucrania no tenía nada que ver y aún así atacó a los pobres e indefensos ucranianos, el muy malo, malísimo de Putin. Eso posiblemente, de nuevo, todas las hipótesis están sobre la mesa, posiblemente sea la gran trampa al final. Habrá que ver cómo se desarrolla, pero eso posiblemente sea la gran trampa de escalamiento que haya detrás de todo esto. Precisamente el atentado a la jornada de ayer, Ron, viene por un hecho que me gustaría que analizaras y que nos valoraras y nos analizaras, y es el momento en el que Rusia dice por primera vez que está en una guerra. El momento en el que ya no habla de operación especial, en el momento en el que ya no habla de invasión, no. Ayer habló Peskov directamente de que ahora mismo Rusia está en guerra. Y eso cambia mucho la fotografía sobre cómo se acerca Rusia al entorno bélico y, por ejemplo, cambia mucho la fotografía respecto a Europa.
salvo que tú nos digas lo contrario. Pero ojo, porque el salto es cualitativo, alrededor de decir por primera vez estamos en guerra. Bueno, ya Rusia llevaba varios meses o más de un año en lo que se podría decir una economía de guerra, con todos sus recursos, casi todos, no todos obviamente, pero casi todos los recursos del país llevados hacia esta guerra con Ucrania. Pero ayer fue la primera vez que el portavoz de Putin lo dijo claramente, que estamos en una guerra, que ya nos define esto como una operación militar especial. Y es muy importante que la gente entienda qué es lo que ha pasado aquí. Y si me permite, un minuto muy rápido, te lo explico. Putin no quería una guerra larga ni una guerra hasta el final. Putin lo que quería cuando empezó esta invasión de Ucrania en febrero del 2022, lo que él quería era una guerra rápida, una guerra muy limitada de unas cuantas semanas, con unas peticiones muy limitadas. Putin quería que Ucrania fuera neutral, que no fuera parte de la OTAN, y libertad para el Donbass, libertad para el sur y este de Ucrania, que son las áreas donde viven millones de ucranianos que se ven a sí mismos como rusos, que se sienten a sí mismos rusos, que hablan ruso, que pertenecen a la Iglesia Ortodoxa rusa. Eso era lo único que él pedía. Él se lanzó a esta invasión pensando con el plan de tener una guerra de 3 semanas y ya está, y hacer la paz rápidamente con Ucrania en Turquía. Y todo le estaba saliendo muy bien a Putin, estaba saliendo el plan. Estaban a punto ya en abril del 2022, a finales de marzo, principios de abril del 2022, de firmar la paz con Ucrania en Turquía. Pero entonces Biden y Boris Johnson, que para aquel entonces era el primer ministro británico, decidieron lo contrario. No va a haber paz, no vamos a firmar ningún tratado de paz en Turquía. Boris Johnson viaja desesperadamente a Kiev, habla con Zelensky y le dice: no firmes la paz, ni se te ocurra. Esta guerra no se puede terminar en 3 semanas. Es una guerra que tenemos que llevar hasta el final, hasta lo último, hasta el último ucraniano. Una guerra total. Y entonces lo convencen a Zelensky. Zelensky se va de Turquía, no firma la paz que le estaba ofreciendo Putin, y entonces empieza una guerra total que Rusia no se esperaba, que Rusia no quería hacer, pero que está obligada ahora a hacer. Y desde entonces, pues Rusia ha movilizado a cientos de miles de soldados, ha puesto toda su economía en una economía de guerra, ha puesto su complejo militar industrial a producir armas 24/7, ha cambiado su doctrina militar, etcétera, etcétera. Ha hecho todo prácticamente como si fuera una guerra, excepto que no ha declarado la guerra formal, no ha habido una declaración de guerra formal. Ayer fue informal lo que dijo el portavoz de Putin, pero si Rusia declara la guerra formal, puede movilizar en cuestión de semanas a 3 millones de soldados, puede hacer muchísimos más ataques, puede invadir. Y ahora Rusia definitivamente, después de esta guerra de 2 años, que Boris Johnson y Biden lo han obligado a hacer, cuando él no la quería hacer, él lo que quería hacer era una guerra de 3 semanas, Putin no se va a detener en el Donbass. Putin muy posiblemente va a querer ahora tomar toda Ucrania, va a querer tomar Kiev de aquí a un año y medio, tomar toda Ucrania, incluido también el oeste de Ucrania. O sea que estamos en un movimiento de escalación constante, y a esto también viene lo que dijo Macron hace una semana atrás, que quiere mandar tropas allí. Esto va en una escalada tras escalada tras escalada, y obviamente el gran riesgo es que pronto, según la escalada siga continuando, se empiece a hablar de armas nucleares tácticas pequeñas en el campo de batalla. Eso sería ya otro paso terrible que nos podría llevar a una guerra nuclear mundial, nuclear muy pronto. O sea que ese es el peor de los escenarios. Ron, hay un mensaje de Pablo, PXR, dice: hablen del autoatentado que se hizo el FSB en Rusia en 2002. Es igual a lo que pasó ahora, dice Pablo. ¿Cómo ves esa comparación que hace Pablo alrededor de que la falsa bandera no viniera de Ucrania, sino viniera de la propia Rusia? Y le Bueno, me diera... parece a mí muy absurda. Rusia no tiene ninguna motivación para hacer esto. Al contrario, porque habría atentado contra su propia población. Eso es una teoría que está sin probar, que mucha gente de los que odian a Putin y de los que odian que Putin haya resurgido,
en el año 2000 haya tomado a Rusia de el debacle, del desastre económico, moral en que se encontraba Rusia bajo Yeltsin y la haya convertido otra vez en una potencia seria que no está a los servicios del globalismo, de Occidente globalista. Esa es una de las teorías que llevan, una teoría de conspiración de la que llevan diciendo durante años. Pero hay que recordar que en esos años lo que hizo Rusia fue que luchó contra sus terroristas islámicos, yihadistas, que habían creado muchísima muerte, muchísima destrucción en Chechnya, en Vladikavkaz, en Dagestán, que querían una independencia, que habían hecho terrorismo en Moscú, etcétera. Y Rusia tuvo que tomar, Putin más que nada, tuvo que tomar las riendas contra esta guerra para pacificar de una manera muy positiva a Chechnya y a los terroristas islámicos yihadistas de aquella época. Pero al contrario, a hoy día lo que quiere Putin es demostrarle a la gente rusa que está todo bajo control, que él los puede proteger, más aún después de ganar las elecciones abrumadoramente con 87% de los votos, no solamente en Rusia, pero también los rusos que viven fuera de Rusia, que no tienen que tenerle miedo al FSB ni a nadie, los rusos que viven en España, los rusos que viven en Francia, los rusos que viven en Italia, en las embajadas rusas también votaron prácticamente al 85% o más. Y lo que quiere demostrarle Putin es que él los puede proteger, que los puede defender, que la guerra no va a llegar a ellos, que la guerra está en Ucrania, que ellos pueden vivir sus vidas tranquilas, con teatro, con música, con conciertos, con diversión, con cine, etcétera. Eso es una de las cosas que Putin le quiere probar al público. Y esta masacre, donde murieron más de 100 personas, que destruye, que crea el pánico, que crea la ansiedad en Moscú, que obviamente crea sufrimiento y muerte, es lo peor que le puede pasar a Putin ahora mismo, después de haber ganado las elecciones apenas una semana atrás. O sea que eso es una teoría conspirativa que yo no le veo absolutamente o prácticamente ningún tipo de seriedad, menos del 1%. Todas las hipótesis están sobre la mesa, obviamente, en el mundo de inteligencia. Nosotros hacemos análisis de los competitive hypothesis, pero a esta yo le veo menos del 1% de credibilidad a esa hipótesis. Muchísimas gracias, Ron Anedo, por acompañarnos y por ver esa fotografía después del discurso de Putin. Buen día, buen fin de semana, Ron. Muchísimas gracias, un abrazo.